Estudiantes de primer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 1 de clases virtuales en el curso de geometría del tercer trimestre. Bien, vamos a continuar ya con un nuevo tema. Hemos estado trabajando todo lo que es triángulos, las propiedades básicas, no sea la suma de los ángulos interiores, exteriores, la propiedad de la desigualdad triangular o existencia de un triángulo, la clasificación, sea triángulo isósceles, equilátero, escaleno. También hemos visto las líneas notables, ¿no?, que tienen una función específica en cada triángulo, como la mediana, la mediatriz, la bisectriz, la seviana, ¿no? Todas ellas tienen una definición y una manera de trazarse únicas en los triángulos. Ya más adelante en este tema veremos también algunas de estas líneas que aplicaremos en los teoremas. Bien, empecemos con el tema que también corresponde a lo que es triángulos, enfocado en la congruencia, ¿no? Congruencia de triángulos. ¿Qué significa congruentes? Ya lo hemos visto en el tema de segmentos. Congruentes son aquellas figuras que tienen, son aquellos que tienen la misma medida, la misma longitud. Vamos a ver la congruencia en figuras. En este caso, en los triángulos. Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos tienen la misma medida. O sea que a lados iguales se le debe oponer ángulos iguales. Por ejemplo, si a Tita se le opone aquí 20, a Tita también se le debe oponer 20 en el otro triángulo. Si a Tita se le opone un X más 2 y acá a Tita un 18, entonces significa que estas las voy a igualar. X más 2 igual a 18, X será 16, ¿no? En este caso. Tenemos cuatro casos en los que identificaremos si los triángulos son congruentes. ¿Cuáles son? El primer caso es lado, ángulo, lado, en ese orden. El ángulo comprendido, ¿no?, entre dos lados ya es igual en el otro triángulo. El orden es lado, ángulo, lado, ¿no? Tenemos aquí un lado, un ángulo tita y un lado también de la misma longitud. Si se cumple esto, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Luego tenemos el segundo caso, que es al ángulo, lado, ángulo. Recuerda que debe seguir ese mismo orden. Ahí está el ángulo alfa, el lado comprendido y el ángulo tita. En el otro, el ángulo alfa, el lado y el ángulo tita. Si se cumple este caso, entonces afirmamos que a lados iguales se le opone ángulos iguales. El tercer caso es lado, lado, lado. Los tres pares de lados de los triángulos son congruentes, ¿no? Ahí observamos que los lados, los pares de lados, ¿no?, en los triángulos tienen la misma longitud. Si se cumple esto, a lados iguales, ángulos iguales. Y el último caso, que es ángulo, lado, lado mayor. En ese orden, el ángulo tita, el lado dos rayitas y el lado mayor. Siempre al ángulo mayor se le opone el mayor lado. Si se cumple este caso, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Si puedes observar en todos los casos, te das cuenta que al menos todos tienen lado. Mira, el lado, el caso lado, caso ala también tiene lado.
caso 3 el lado y el cuarto caso también tiene lado. No existe un caso que sea ángulo, 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 no. Solamente existen estos, caso lal, ala, lado, lado, lado y el caso ángulo, lado, lado. Muy bien, continuamos ahora con propiedades. Como ya les mencionaba, hemos visto las líneas notables como la bisectriz, la mediatriz, la mediana. Estas también las emplearemos en las siguientes propiedades. Propiedad de la bisectriz. Si tengo un ángulo A o B y se traza su bisectriz o P, estos ángulos son congruentes, obviamente, a alfa, alfa. Si yo trazo desde este punto P hacia el vértice del ángulo, ¿no? De forma perpendicular, siempre las distancias, 90 grados, y trazo al otro lado B, estas serán iguales. Lo que sería PA es igual a PB, OA igual OB. Propiedad de bisectriz. Ahí está. Observas que en la gráfica debe estar la línea que divide en partes iguales y las distancias que son perpendiculares, ángulos de 90 grados. Luego tenemos la propiedad de la mediatriz. Si recordamos, la mediatriz es una línea que se traza de manera perpendicular, ¿no? Ahí está. Forma un ángulo de 90 grados. Aquí está L, sería la mediatriz. Se va a cumplir lo siguiente, que EA es igual a EP. La mediatriz también hay que resaltar que se ubica en el punto medio. El punto medio allí sería M. Y se ha trazado, ¿no? L mediatriz. En otras palabras, en el teorema de la mediatriz se van a formar triángulos isósceles, ya que EA es igual a EB. Triángulos isósceles. También esta línea mediatriz en el teorema va a actuar como una bisectriz. Quiere decir que estos ángulos son congruentes, ¿no? Estos dos tienen la misma medida. Esto es en la propiedad de mediatriz. Recuerde que forma un tipo de triángulo isósceles. Luego tenemos la propiedad de la base media. La base media es aquella línea que va a unir los puntos medios de los lados de un triángulo, AB y BC. Esta línea, esa recta es la base media. Es paralela a AC. ¿Qué quiere decir paralelas? Que siguen una misma dirección. Estas dos rayitas significan paralelas. BN igual a NC. Si E y F son puntos medios, también se cumple acá que F, que es la base media, es igual a PR sobre 2. La base media se calcula dividiendo entre 2 su base paralela, ¿no? Si acá ya te dan PR es 100, obviamente F será la mitad, ¿no? 50. La base media es una línea que une los puntos medios de los lados de un triángulo y se calcula dividiendo entre 2 su base paralela. Tenemos aquí una pequeña propiedad que se cumple en los triángulos isósceles, donde AB es igual a BC. Si se traza su altura, que es una recta que sale del vértice B hacia el lado opuesto en un punto H y forma un ángulo de 90 grados, también esta altura va a coincidir con lo que es la mediana y la mediatriz. La mediatriz porque es una recta perpendicular en su punto medio. Ahí está. Y la mediana también es una recta en el punto medio. Entonces, en los triángulos isósceles, BH será la altura,
la mediana, la bisectriz y el segmento de mediatriz, ¿no? Ya estas tres líneas notables tienen la misma medida en lo que es un triángulo isósceles, ¿no? Solamente en triángulos isósceles. Luego tenemos la propiedad de la mediana en el triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo ABC. Ahí está, en el vértice B es 90 grados. Si BM es la mediana, ¿qué quiere decir la mediana? Una línea que sale de un vértice hacia el lado opuesto en su punto medio. La propiedad me dice que BM mediana es igual a la hipotenusa sobre 2, ¿no? AC sobre 2. Donde BM es igual a M, que es igual a MC. Esto se cumple, obviamente, en los triángulos rectángulos, nada más. También hay algunos triángulos notables que es importante resaltar aquí. 45-45, sus catetos A y A raíz de 2. 60 y 30, 53, 37, ¿no? Eso que ya también ustedes lo han visto en la otra parte en trigonometría. Ahí están algunos ejercicios que voy a ir explicando más o menos. Por aquí entramos ya a la parte práctica. Calcula X si AB es igual a DC. Si AB es DC, ¿no? Aquí está. AB, esos rulitos que es igual a DC. Esos rulitos. Entonces, me dan aquí, mira, un triángulo BDE que te das cuenta tiene dos ángulos congruentes, tita y tita. Si tiene dos ángulos congruentes, entonces sería un triángulo isósceles. Por ello se le coloca aquí un puntito y un puntito. Triángulo isósceles. Luego, observas aquí que el triángulo ABD de color morado y DS también de color morado. Se va a cumplir el caso lado, ángulo, lado, ¿no? Aquí mira, el lado, el ángulo beta y el lado. El lado, el ángulo beta y el lado. Ahí están. Si se cumple este caso, decimos que los triángulos son congruentes. A lados iguales se le opone ángulos iguales, ¿no? El caso Lalo. Si a este puntito se le opone X, al otro puntito se le opone 50, quiere decir que X toma el valor de 50 grados y esta sería mi respuesta, nada más. Todo es que ustedes identifiquen el caso de congruencia, ya el resto es igualar. En el ejercicio número 2, calcula X si AB es igual a BC, ¿no? Aquí está, AB igual a BC. BD es igual a BE. También se le coloca dos rayitas y dos rayitas. Luego también identificamos el caso. Miren el orden, un puntito, ángulo tita y dos rayitas lado. Un puntito, ángulo tita, dos rayitas lados. El caso es lado, ángulo, lado, ¿no? En ese orden. Si se cumple este caso, los triángulos son congruentes. A lados iguales se le opone ángulos iguales. O sea, si a estas dos rayitas se le opone 60, a estas dos rayitas se le opone X, quiere decir que X es 60 grados. Ya, X es 60 grados. Lo único que hay que hacer es identificar el caso a partir de los datos que te dan. En el problema nos dan AB y BC iguales, BD y BE. Entonces allí ya se va armando y completando, ¿no? Lado, ángulo, lado. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Hasta aquí hemos avanzado con la teoría de congruencia. Ya en clase reforzaremos con los ejercicios